cuando te gradúas y te das cuenta que no existía la posibilidad en ese momento de estudiar esa carrera, ¿fue una respuesta rápida o dijiste, bueno, ¿qué me pongo a hacer, mejor dicho? En el bachillerato a mí me gustaban mucho los números, ¿sabes? Me iba muy bien Ok, y ahí había una asignatura, al final uno salía con bachillerato y yo salí con un bachillerato contable y ese era mi pensado, estudiar contabilidad. Llegué al SENA, entonces es romper ese paradigma que el SENA es menos que Ana, no, antes es más que muchas, te lo digo, bien. es más que muchas. Y es la oportunidad que uno tiene, ahí es donde yo digo, que no hay excusas, llega un momento en que yo digo, no más, no más, esto no es lo mío, yo quiero, ya tenía mi otro hijo, ya teníamos 2 hijos, queríamos, yo siempre el tema de la familia es primero. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy nos acompaña Gina González y su historia es la prueba de que no importa de dónde vienes, sino el tamaño y la visión que tienes. Aprenderemos cómo el SENA, por ejemplo, puede sentar las mejores bases para luego formar una gran empresa, demostrándonos que cuando hay disciplina y pasión por lo que haces, las cosas se pueden lograr. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Gina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias por esta gran invitación. No, la verdad, súper chévere que podamos contar tu historia. Y como siempre aquí en Vocación Sin Filtro, arrancamos por ese inicio, por esas épocas del colegio. Cuéntanos un poco cómo era la Gina de esos años, qué le llamaba la atención, qué le gustaba hacer. Bueno, Sebastián, primero pues quisiera como presentarme muy rápido. Mi nombre pues es Gina Claro. Paola González, soy casada con Juan Manuel Cabrera, mi esposo, y tengo 2 hijos, uno de 19 años que se llama Juan Sebastián y otro de 13 años que se llama Carlos Alejandro. Mis inicios, Sebastián, en esa época, a ver, tú me haces devolver unos añitos, en esa época de colegio, lo que más me gustaba era compartir con mis amigos, ser disciplinada pues en el colegio. Yo soy de la ciudad de Neiva, Huila, en Colombia. Es una ciudad pequeña y estudié en un colegio público que se llama INEM y ahí empezó como todo mi inicio en el bachillerato. En el bachillerato a mí me gustaban mucho los números, ¿sabes? Me iba muy bien y Ok. ahí había una asignatura, al final uno salía con bachillerato y yo salí con un bachillerato contable y ese era mi pensado, estudiar contabilidad, contaduría. Sin embargo, pues en Ok. ese momento la situación económica de mis padres pues no me daban para una carrera universitaria como contaduría, que era lo que yo salí del colegio sabiendo Sí. contabilidad. Y ese era pues como mi pensado en ese momento. Después, bueno, eso es como el colegio. O sea, tú venías con la idea, me imagino que en los últimos años, con ese tema de contabilidad, cuando te gradúas y te das cuenta que no existía la posibilidad en ese momento de estudiar esa carrera, ¿cuál fue tu reacción o fue una respuesta rápida o dijiste, bueno, ¿qué me pongo a hacer, mejor dicho? Sí, en el momento que cuando yo me gradué, siempre mi pensado era ese. Sin embargo, sí duré un semestre. Dije, bueno, en este Ok, semestre voy a pensar muy bien, voy a mirar qué voy a hacer, porque tampoco quería estudiar algo por estudiar. Entonces, en ese semestre empecé a averiguar, yo dije, hay opciones, debe haber ok, otra manera y algo que tenga relacionado de pronto con lo que yo quería. Empecé a buscar y llegué al SENA. El SENA en ok, ese entonces no era, uno tenía que pasar varios filtros y hacer unas inscripciones, tocaba ir a hacer filas, bueno, toda esa gestión o todos esos procedimientos que tenían en ese momento, pero ahí fue donde yo empecé a mirar otras opciones en el SENA que me sí. permitía estudiar en el día y pues no había que pagar. Y pues en ese momento era un técnico profesional que era interesante y me llamó mucho la atención que después uno podía entrar a una empresa.
como ser, ok, como hacer las prácticas directamente y tener la opción de poderse uno quedar en la compañía. Entonces, en esa búsqueda de otras opciones, llegó el SENA, llegó con unas carreras, ahí no estaba el área de contaduría, era como asistentes contables, como esas partes, pero ok, yo quería un poco más allá, yo quería hacer una carrera más profesional, entonces por eso me fui a un técnico profesional, se llama técnico profesional en banca e instituciones financieras, ok, así se llama ok, el técnico ok, profesional inicial que empecé, me llamó mucho la atención lo de las instituciones financieras, pues uno ujú. chiquito ve los bancos siempre como, wow, Sí, están el ahí, esta Mega Plus. función, ¿no? Sí, Entonces, esa fue la carrera que escogí. Entonces, ahí tomé la decisión y ya en el segundo semestre del siguiente año me inscribí al SENA y empecé a estudiar ok. en el día en el SENA. Aquí algo importante y que la gente suele subestimar un poco la educación que da el SENA. La verdad, si tú lo comparas, por ejemplo, con estándares internacionales, estamos hablando que puede ser incluso hasta la misma formación que una universidad técnica en países de Europa o incluso Canadá o Estados Unidos. ¿Qué herramientas tú consideras que te brindó el SENA en tu formación que quizás una universidad clásica o teórica no nos puede dar? Mira, Sebastián, yo pienso que las herramientas que el SENA me entregó en ese momento pienso que es disciplina, constancia, porque pues era estudiar todo el día, Mm, profesores que hacían mucho énfasis en la importancia de que el alumno se comprometiera con el estudio, se comprometiera a ser país, se comprometiera a ok, que si usted terminaba bien su técnico profesional, iba a ser contratado por una compañía y podía ser parte de esa compañía y quedarse ahí. Entonces, en ese momento, yo tenía, pues en ese momento la mentalidad mía era de ser empleada. Y obviamente, sí, pues en ese momento yo quería estar en un banco y mi proyección, entonces era mucho tema de disciplina de los profesores catedráticos también haciendo mucho énfasis en lo que había dentro de las compañías, nos mostraban ejemplos, nos mostraban casos. Indudablemente, Sebastián, sea la entidad que sea, el SENA es una entidad que aporta, pero también depende de cada uno, o sea, depende de cada estudiante, ok, cuál es su propósito, cuál es lo que usted se visiona, y es la persona, pues básicamente uno es el que le pone como ese plus o esa motivación o ese valor a cada una de las clases que uno tiene. Porque si uno va con otra visión, es simplemente estudiar y es simplemente, listo, voy a hacer un técnico y ya, no creo que le saque tanto valor como yo sí le saqué. Entonces también depende mucho de la persona qué quiere y qué es el ok. proyecto de esa educación. Y el SENA, por eso yo amo los del SENA, yo siempre les digo, mira, ustedes pueden dar mucho más, pueden estar acá, pueden entrar a muchas compañías, pero solamente depende de Sí. cada uno, porque a ella le dan a uno todas las herramientas, la educación, le ponen casos, son disciplinados en que uno vaya a las clases, porque pues, pues en ese entonces era presencial, no sé ahora cómo sea, pero presencial, entonces le crea a uno mucha disciplina y compromiso. Sí, mira, porque a veces cuando trabajamos con diferentes chicos y no hay la posibilidad de una universidad o no se pasa, por ejemplo, los resultados que pide una universidad pública y les planteamos la opción del SENA, la ven en ocasiones como una opción menor, cuando pues mira todo lo que ofrece, te permite ir teniendo como una educación directamente alineada con lo que se hace en la empresa, entonces no llegas con teoría únicamente, sino ya con práctica. ¿Qué le diría a esos chicos como para que empiecen a dejar a ver el SENA como una opción menor? Que la vean también como una oportunidad para dedicarle un tiempo y luego sí salir al mundo profesional. Que se den la oportunidad, que se atrevan y que quiten el paradigma de que el SENA es menor que otras universidades. Que den ese paso porque es impresionante todo lo que ustedes pueden aprender y pueden sacar provecho cuando termina uno la etapa, ellos lo llaman la etapa lectiva. La Sí. etapa lectiva, que es cuando uno estudia, ahí es donde uno se tiene que mostrar, donde uno tiene que sacar todas esas habilidades y estar en comunidad y hablar y participar y preguntar y estar ahí para que uno se muestre de lo que uno quiere y de las habilidades que uno tiene para poder eso, ponerlo en práctica
cuando uno sale a las empresas. Entonces es romper ese paradigma que el SENA es menos que ANA. No, antes es más que muchas, te lo digo, Bien. es más que muchas. Y es la oportunidad que uno tiene, ahí es donde yo digo que no hay excusas para estudiar, no hay excusas para salir adelante, porque la parte económica, la parte de pronto que uno no tiene en ese momento, la suple uno. O sea, hay muchas opciones ahora. Y eso era hace cuántos años, 23, 24 años. Ahora hay mucho más opciones Sí. que también pueden tener, que pueden capacitarse, que pueden aprender, porque esto hace parte, digamos, el crecimiento y lo que ustedes quieren lograr es aprendiendo día a día, y es atreverse, es arriesgarse, es ir un paso más allá, o sea, es simplemente atrévanse a hacerlo y en el camino uno se va a dar cuenta, oye, esto sí es para mí, si no es para mí, y si no es para mí, pues simplemente doy un paso al lado y busco otra opción. Pero no me quedo ahí en que, ay, que no pude, que es que me queda lejos, que es que no tengo plata, que es que ta, ta, ta. No, hay que hacerlo y si uno tiene un propósito y tiene una visión y quiere crecer profesionalmente, como emprendedor, como empleado, como sea, uno debe hacer unos caminos y debe hacer unos procesos y arriesgarse y tomar ese paso adelante sin tanto ruido afuera. Mira que es que a veces el ruido afuera también afecta y es como ese conocimiento interno de lo que tú quieres, hazlo. Hay muchos caminos que pueden hacer. Empezar como a romper esas barreras mentales que uno mismo se pone y que lo frenan y que permiten que es hasta mejor intentarlo y cometer el error a nunca intentarlo y no saber qué va a pasar. Que Ujú, sí, exacto. creo que se ven Es bastante. mejor intentarlo. Sí, El total. fracaso sí, el fracaso no es lo último, es el camino para muchas oportunidades que se le abren a uno cuando uno empieza a tener esos tropiezos en el camino. Y como tal, entonces tú arrancas ahí y en teoría las salidas laborales que tú querías empezar a apuntar eran el sector banca, preferiblemente, ¿verdad? Cuando tú terminas y pasas ya a la etapa práctica, ¿fue sencillo abrir la primera puerta de una empresa o fue bastantes veces que te tocó como pasar la hoja de vida, contactar procesos como para que te dieran la oportunidad de entrar ya a un sector profesional completo? Sí, bueno, Sebastián, no fue nada sencillo, no fue nada sencillo. Y para decirte que fue en la última entidad financiera que presenté pruebas donde yo quedé. Ah, Neiva es sí. una ciudad chiquita y había 5 entidades financieras: Occidente, las del Grupo Aval y Bancolombia, bueno, las principales, porque pues es una ciudad capital, pero pues es pequeña. Cuando yo salí, empieza uno ellos les mandan las hojas de vida a todas las entidades financieras y eso. Entonces me llamaban y no pasaba. Me Ok. llamaban y no pasaba. Pero mira, ahí es donde la persistencia, yo ya puedo decir no, no más, y me voy a otra empresa a mirar cualquiera, pero yo quería en un banco. Mi proyección era en un banco y mi proyección era ser gerente de una oficina de un banco. Entonces, la persistencia, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí no? Porque, pues en ese momento yo no lo entiendo, ahora lo entiendo muy fácil pues, por todo el camino que he recorrido, pero en ese momento claro, era la angustia, pero yo decía, no, yo voy a estar en una entidad financiera y ahí voy a estar. Y empecé, y fue la última entidad donde me hicieron las pruebas, donde yo quedé, pero era donde debía estar, donde debía estar. No fue fácil, nada es fácil, Sebastián. Total. Nada en la vida es fácil. Es como tú lo ves en ese momento y cuál es la oportunidad que tú ves para seguir, Sí. para seguir para seguir. Ahí yo quedé en una entidad financiera donde posteriormente a mi práctica, ¿Cómo fueron esos primeros años, mejor dicho, ganarte tu lugar en esta entidad, empezar quizás como auxiliar a que en esa época uno es como una esponja, adquirir un montón de conocimiento? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? que fue muy feliz, muy lindo el proceso que cuando me contrataron directamente, cuando entré con las prácticas inicialmente, recuerdo mucho que ellos empecé como auxiliar, como archivar cosas, pero ¿qué fue lo que hizo diferente para que ellos me decidieran contratar? En ese periodo, por eso digo que aprender. A mí me decían, ve y haz esto de CDTs. Yo iba.
sin poner peros, nada. O sea, lo que tú decías de una esponja, yo quería aprender, aprender, aprender. Y siempre dije sí, 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 a donde me pusiera. Entonces, a CDTs, estuve en créditos, estuve como asistente de gerencia, estuve en el área de cuenta de ahorros, en cuenta corriente. Entonces me ponían y yo decía de una vez sí, 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 sí. Entonces, digamos que una de las recomendaciones que siempre cuando uno está empezando, muchas veces queremos ya todo y queremos Sí. llegar a ser gerentes ya. No, todo es un proceso. Y es ese aprendizaje y yo creo que lo que más valoran los jefes o las entidades es esa actitud que tú tienes en el momento que se requiera algo en la empresa. Entonces yo siempre estuve dispuesta a aprender, siempre estuve dispuesta a acompañar algún proceso que necesitaran, siempre decía sí a que me pusieran y así no lo supieran, pues uno aprendía y uno aprende. Entonces, yo creo que esa fue como la clave y fue muy lindo porque aprendí mucho, o sea, aprendí de todas las áreas, aprendí de todas las áreas. Y cuando decidieron contratarme, me acuerdo mucho que yo era menor de edad todavía. Yo salí del colegio a los 16 años, de una vez a trabajar. Yo trabajé en una joyería y después fue que en ese semestre que yo te digo que estuve de lapso, trabajé en una joyería y después ya estudié en el SENA y ahí, ya cuando yo me contrataron, fue el día que cumplí 18 años. Que me acuerdo que me decía, hoy tienes que traer la cédula, inclusive mi cédula es de otro pueblo cercano, porque en Neiva se demoraba. Pero mira todo lo que uno hace, ¿ves? No es una excusa, no, es que aquí en Neiva no hay, la registraduría me entrega la cédula en 8 días. No, yo busqué la opción y me fui a un pueblo donde me la entregaban de una vez porque yo necesitaba, no me podían contratar por menor de edad, sino directamente exacto. Entonces, todo se hizo, eso fue súper lindo. Entonces, listo, ahí me contrataron directamente y ahí ya empecé una carrera con unos beneficios importantes que los bancos tienen, salud, bueno, estudio, muchas beneficios que ellos tienen importantes para uno seguir estudiando y de título personal, de salud y muchas cosas. Entonces ahí empiezas, me imagino, con los años a crecer en el banco, en tu ciudad, pero llega ese momento donde tú dices, bueno, quiero algo más, quiero irme de la ciudad y eso es algo que también pasa bastante cuando buscamos en dónde estudiar y es el miedo de salirse como esa zona de confort. Entonces dicen, no, es que en mi ciudad tengo ya mi familia, tengo el lugar donde voy a comer, tengo mis amigos y demás, pero a veces cuando uno requiere tener mejores oportunidades, tiene que salir de su ciudad. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo llegaste y tú dijiste, bueno, si quiero crecer, me toca irme quizás a la capital? Sí, sí, así fue, Sebastián. Mi proyección era ser gerente de una oficina de un banco. En las ciudades pequeñas, los gerentes de los bancos duran 50 años. Yo decía, aquí no va a ser. Y mi idea era irme a Bogotá, a la capital, como tú dices, a la capital. Pero eso tenía yo que ceder muchas cosas, dejar muchas cosas, dejar una zona de confort, lo que tú mismo dices. Antes de yo tomar la decisión, cuando yo entré al banco, yo ya había terminado el técnico y yo quería seguir capacitándome porque sabía que si yo quería ser gerente, pues tenía que tener unas habilidades y unas capacidades diferentes a las que tenía ahora. Y yo ahí empecé a estudiar la carrera universitaria, administración bancaria y financiera, ya como administración, en una universidad de allá de Huila, y me hicieron como homologación de materias, entonces no perdí los años que estuve en el técnico, sino de una vez pasé a la carrera. Entonces fue súper interesante, sí, ahí fue, entonces ahí ya tuve mi carrera y yo seguía trabajando, yo pedí pues traslado dentro de la misma entidad donde yo estaba, pero pues me dijeron que no, pero ahí es donde yo digo, los sueños es soñar en grande, es soñar en grande y el camino se va abriendo con el accionar de cada uno, con el accionar que uno le ponga, con las metas que uno le ponga o con ese día a día que tú vas haciendo y valorando mucho ese proceso que uno está detrás de. Cuando tomé la decisión no fue fácil, no fue fácil, Sebastián, porque hay que dejar lo que tú dices, mi familia, una ciudad maravillosa, súper tranquila, que tú ibas a almorzar a la casa, dormías y volvías a levantarte a ir al trabajo, a una ciudad como Bogotá, que como todos los conocemos, es otro ritmo y otra sensación, otro modo de trabajar.
es una cosa totalmente diferente. Pero ahí, ¿qué fue lo que más me motivó? Ese sueño grande que yo tenía de llegar a ser gerente de oficina, de llegar a la capital, de mirar otras oportunidades que se abren. Entonces, en ese momento, llega mi esposo, que es mi esposo hoy. Nos ennoviamos, él vivía en Bogotá, y en ese momento empezamos a buscar opciones de bancos aquí en Bogotá y se dio la oportunidad en un banco y ahí es donde yo digo, ahí es donde toca tomar los riesgos, porque yo era riesgo de venirme a una ciudad, dejar mi familia, dejar mi trabajo estable, porque pues los Exacto. beneficios que yo tenía y me pagaban muchas cosas, pues Suena muy toda bien. la medida de ese momento y renunciar, porque no fue traslado, sino renunciar a empezar algo nuevo acá en Bogotá. Pero es dar ese paso, Sebastián, de dar ese paso, arriesgando, cediendo muchas cosas, cediendo estabilidad, cediendo la casa de mamá, que es la mejor, tranquilidad. Cuando yo renuncié, todo el mundo, pero usted está loca, ¿cómo se va a ir? Y una ciudad, no sabe si le va a ir bien, no sabe, pero es que uno no sabe si le va a ir bien si no se atreve. Entonces, Sí. y dar ese siguiente paso. Ese fue el paso de cuando ya llegué a Bogotá. Y te costó mucho adaptarte. Obviamente me nombras que la mentalidad juega un papel muy importante en estos cambios como tan drásticos, pero en especial a ti cuando llegaste a esta nueva entidad fue difícil quizás quitarse ese síndrome del impostor, quitarse la barrera de foráneo e iniciar Sí, una vida totalmente nueva en una ciudad diferente. sí, sí, Sebastián, fue complejo inicialmente adaptarme a la ciudad, a los traslados tan grandes, tan largos, en coger transporte público, madrugar muchísimo y llegar de noche, no ir a la casa al mediodía. Digamos que eso al principio, en cuanto a esa comodidad, a ese cambio en cuanto a esa comodidad que uno tenía en una ciudad pequeña, eso me costó. En la parte laboral, ¿sabes qué? Se me sentía menos que los demás, porque Ok. venía de una ciudad chiquita, porque venía Oh, de una universidad que no era reconocida. ujú, Entonces, ahí empezó un tema de mentalidad. total. De yo mostrar, mira, yo creo que una de las características mías siempre ha sido mostrarme, mostrarme y yo puedo, y a mí me ponían algo que no tenía ni idea y lo hacía, y lo aprendía, y lo preguntaba, y estaba ahí mirando cómo podía yo solucionar. Entonces, como esa proactividad, tal vez, como esa proactividad de uno ir un poco más allá y que si me ponían algo no decía no, sino venga, y yo preguntaba a mi amigo, preguntaba al gerente, preguntaba lo que sea. Pero entonces ahí fue cambiando esa mentalidad de que obviamente no son menos que nadie y ¿Empiezas a crecer en esa misma entidad o aprendes algo y cambias? ¿Cómo fue ese proceso de ya, pues en Bogotá, llevas hasta el día de hoy? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, Sebastián, en ese proceso de transformación en esta entidad pasé a otra, pero esta entidad fue mi base mayor porque era una entidad muy grande y una entidad que manejaba clientes importantes y clientes de perfiles muy interesantes y muy difíciles de manejar. Entonces ahí fue un proceso muy bonito de aprender a tener esos contextos con estos tipos de clientes y a manejar operaciones que no tenía yo ni idea que nunca iba a manejar porque yo estuve en una entidad que su sucursal, por ejemplo, era en Centro Andino. Entonces, en Centro Andino, pues hay entidades, hay empresas, hay mucho perfil alto de ejecutivos, hacían operaciones totalmente diferentes a las que hacían de pronto en otras sucursales. Entonces, ahí empecé a formarme, hice mi especialización en alta gerencia, empecé a formarme en desarrollar esas habilidades y esas capacidades que yo necesitaba para seguir ascendiendo. Como vi que la oportunidad ahí en la entidad no se iba a dar, tan rápido, entonces empecé a buscar opciones en otro lado. Empecé a buscar, empecé a mandar hojas de vida al otro lado y se me presentó la oportunidad para gerenciar en banca personal una oficina en otra entidad financiera. Entonces eso fue wow, o sea, eso fue para Lo que mí quería. muy feliz porque, exacto, como que ya estaba llegando ese momento de que estaba logrando lo que yo quería después de muchos años, ahí ya tenía mi hijo, mi primer hijo, bueno, nos casamos con mi esposo cuando llegamos aquí a Bogotá y ya tenía yo mi primer hijo, que además mi chiquitín fue prematuro, entonces tuvimos ahí unos retos bien importantes, pero maravillosos, maravillosos. Ahora tiene pues 19 años, como les cuento.
de muchos aprendizajes y también de muchas oportunidades que se le presentan cuando uno tiene estos retos de creatividad, de crecer, de esto no me queda grande, yo voy a ser la mejor mamá, porque pues obviamente pues hay un tema de preclancia y demás, entonces uno se como que, porque me da a mí, bueno, muchas cosas, pero son esos que uno tiene para seguir y seguir y seguir. Y cuando yo pasé a la otra entidad, yo estaba con mi chiquito bien bebecito y pues obviamente pues uno lo deja muy chiquito, llega en la noche, bueno. Y ahí viene otro cambio de guión que da la vida, otra vuelta que da era, ya tienes el cargo que querías, con el cual siempre anhelaste desde que empezaste a estudiar prácticamente el técnico, tienes un buen sueldo, las tranquilidades, los beneficios que obviamente dan los bancos, y decides cambiar, renunciar y empezar prácticamente de cero a crear lo que ahora pues obviamente es la empresa familiar, se podría decir. ¿Cómo fue ese cambio tan drástico? Porque eso sí es drástico. Sí, Sebastián, fue drástico, pero súper lindo, súper lindo. Yo creo que si no hubiéramos, yo hubiera tomado la decisión de salir de la entidad, pues esto no te lo estaría contando de esta manera. Tal vez estaría yo, obviamente, en un cargo más alto en las entidades, pero pues teniendo unas presiones diferentes y demás. Fue un día en la última entidad, porque de ahí pasé a otra entidad financiera que fue ya la última, porque pues seguía uno como queriendo crecer y crecer, uno cuando está bueno, siempre, empleado o independiente o empresario, uno siempre quiere más y más y más. Entonces, en esa entidad llegué a hacer otro cargo muy interesante, ya de manejar temas empresariales, empresas, pymes, entonces era otra visión bien interesante. Pero ahí llega un momento en que yo digo, no más, esto no es lo mío, yo quiero, ya tenía mi otro hijo, ya teníamos 2 hijos, yo siempre el tema de la familia es primero, de esa conexión humana, o sea, digo siempre duro con los hechos, suave con la persona, siempre soy exigente en las metas y demás, pero la persona hay que tratarla bien, ¿no? Entonces ahí pasaron cositas que no iban como con mis valores, como con mi forma de ser, y yo dije, esta es la oportunidad, aquí es. Entonces mi esposo ya había empezado, él es retirado del ejército y él había empezado ya una empresa y le había comprado una empresa pequeña de seguridad, que pues ellos salen y el tema de seguridad. Entonces yo dije, no, nada, vamos juntos a sacar adelante esta empresa. Yo manejo mucho tema administrativo, mucho tema de detalle, de financiero, estas cosas, yo te apoyo en eso. Entonces él me decía, yo no te voy a pagar lo que te están pagando allá, no importa, vamos a lo juntos vamos a sacar adelante la compañía y juntos vamos a empezar y ahí nosotros vendimos el apartamento de nosotros, Sebastián, y ese fue nuestro capital para seguir creciendo, para empezar a crecer la compañía. Entonces, mira que ahí va, uno hay que arriesgarse, uno tiene que, ese sueño que tiene o ese propósito, mirar qué opciones hay para uno poder llegar a ese camino que quiere, con todos, pues obviamente con todos minimizando riesgos y demás, pero sí dando ese paso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y Dios es tan grande que le tiene a un otro camino. O sea, lo peor que puede pasar es que no funcione, se cierró eso y listo, vamos para otro camino que es duro, que es difícil, que es fuerte. Sí, nada es fácil, nada es fácil. O sea, todo esto que te ha contado el camino es lleno de obstáculos, pero es como tú ves esos obstáculos y cómo puedes pasarlos. Es así. Total. Pero es mucha mentalidad y mucho como tu visiones y cómo veas eso, como algo difícil, como un reto que no va conmigo, como una excusa, como juzgarme, o una oportunidad de ser, o una oportunidad de algo que viene mejor, o de una oportunidad que puedo hacer diferente, o de un camino que debo recorrer diferente. Sí, es como cada uno lo empiece a ver. Entonces ahí empezamos con la empresa. Y Ahí ahí empezamos renunciando yo a muchas comodidades nuevamente. cuando arrancas ya en el mundo de emprender, a uno le cierran muchas puertas, principalmente los bancos. ¿Cómo fue estar ahora
al otro lado, ya no dentro de un banco aprobando quizás los requisitos para estas empresas, sino a estar ahora como cliente diciendo, mira, tengo este proyecto, ¿te cerraron las puertas al inicio? ¿Fue difícil? Sí, sí, Sebastián. Fue complejo. La compañía, pues apenas en ese entonces facturaba 15 millones de pesos. No tenía los ingresos para soportar pues un capital de trabajo o para demostrar que necesitábamos un crédito para tener otros proyectos, porque estas compañías necesitan un mes o 2 meses de nómina porque nosotros trabajamos con personas y las nóminas pues hay que pagarlas antes de que el cliente nos pague. Fue complejo, no solamente los bancos, las personas cercanas y demás, que uno dice, uno se va a emprender y dice, no, voy a montar la compañía y voy a hacer esto, y yo sé que Pepito, Juan, Pedro, ellos de una me compran. No es así, no es así, no es tan así, no es tan así. Muchos cierran las puertas, pero ahí es donde viene el propósito, la resiliencia y lo que tú estás construyendo. O sea, ahí viene la fuerza del emprendedor y esa mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es súper clave, Sebastián, porque si uno no tiene esa mentalidad de que uno quiere llegar, quiere crecer, los resultados se van dando si uno va haciendo el proceso, sin tanta expectativa, pero los resultados se van dando si uno va haciendo el proceso. Entonces, esa mentalidad y esa actitud que uno tiene que tener como emprendedor es bien importante porque se presentan muchos obstáculos en el camino, ¿no? Y ahí empezamos, porque ya empezó nos dio capital de trabajo y empezamos a crecer, empezaron a llegar más proyectos súper importantes y empezamos a crecer. Y paradójicamente, imagínate que nosotros iniciamos la compañía en Neiva, en la ciudad donde yo soy. Allá fue donde nosotros iniciamos. Todo está Iniciamos conectado. viviendo acá, pero con la compañía allá, y mi esposo pues viajaba y demás, pues yo acá manejando como la parte administrativa. Entonces, sí te cierran, pero se te abren otras puertas muy grandes y llegan esos angelitos, digo yo, esas personas que tienen que llegar a confiar en ti, a confiar en tu proyecto y hacer ese acompañamiento contigo. Ahí fue esa señora en ese momento que la amamos porque ella fue la que nos abrió y confió en nosotros. Y ahí empezamos a trabajar y a hacer crecer la compañía hasta un momento en que nos ofrecieron por ella, digamos, y nosotros en ese momento, no, primero fue que se nos presentó una oportunidad de tomar otra compañía que es la que soy y con unas oportunidades que tú no te imaginas. Ahí es donde yo digo, mira, nosotros tenemos que estar como emprendedores y como empresarios con los ojos abiertos, mirando qué oportunidad se le presenta a uno y poderla tomar. Era una compañía que valía mucho más que nosotros nos imaginábamos, decíamos, pero nosotros cómo vamos a pagar esto, o sea, yo no tenemos cómo pagar esto. Y las mismas señoras que nos estaban vendiendo con la misma compañía me pagan. Y nosotros, ¿cómo así que con la misma compañía me pagan? O sea, todo se dio de una manera tan bonita porque empezamos, porque nosotros queríamos seguir creciendo, queríamos seguir generando empleo, queríamos seguir haciendo las cosas de la mejor manera y aprendiendo, porque mira, nosotros no sabíamos ni cómo facturar, ni cómo sacar un RUT, ni cómo sacar las primeras, hacernos los impuestos, teníamos que tener contador, bueno, en fin, todo fue muy empírico porque a pesar de que yo venía de entidades financieras, mi esposo de la parte, pero ser empresa es totalmente diferente. Es un máster en camino. No es un máster, eso es un mundo totalmente aparte, Sebastián. Entonces, en ese momento, cuando se nos presenta la oportunidad, claro, nosotros, pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? No sé qué. Cuando ella nos dicen eso y nosotros empezamos a revisar y a mirar más en minucia, obvio. O sea, todo se nos dio de una manera súper bonita y empezamos a generar esos acercamientos y ahí fue cuando se dio la oportunidad de esta compañía más grande. Ya nosotros llegamos a facturar con esa compañía casi 15 millones de pesos. Bueno, ha sido súper lindo el crecimiento y el aprendizaje que hemos tenido en la compañía. Ahí, cuando tú dices esos momentos tanto de oportunidad que toca cogerlos en el momento y aprovecharlos, también hay como demasiados momentos de crisis y de reinvención que uno tiene que tener en el trayecto del emprendimiento. ¿Tú qué aprendizajes lograste sacar de esos momentos de crisis puntuales que obviamente ya conocerán ustedes más al detalle, pero que nos puedas compartir quizás de esos errores que
Ya no repiten. Yo creo que de esos errores que ya no repito, nosotros tuvimos unos momentos muy, muy, muy fuertes hace 3 años, más o menos, 3 años, y todavía, digamos, hay secuelas de eso. Pero de esos errores que yo siempre les aconsejo ahora es, en los momentos que uno está bien, digamos, con ventas interesantes, con un flujo súper el que siempre desea uno, con unas utilidades que siempre ha querido, es cuando más debemos estar al detalle de la compañía. Esa zona de confort o ese lineamiento es cuando uno lo distrae y uno descuida las cosas a veces pequeñas y esas cosas pequeñas van acumulando, acumulando, acumulando y cuando ya estalla y uno no se ha dado cuenta. Entonces, como empresarios, siempre el tema de controles, de llevar un seguimiento, de revisar al detalle la información financiera, de estar, no, yo digo presentes, no es que tengas que estar allá en la compañía adentro, porque ahorita te cuento que hemos aprendido de estar allá adentro porque nosotros estábamos y pasaron cosas que no vimos en su momento, porque estábamos en una zona de una línea de ingresos chéveres, todos bien, con una estructura organizacional así súper grande como para los ingresos que teníamos, o sea, en una zona de confort y en una línea que decíamos, esto todo está bien y pensábamos que siempre iba a estar así y no. Entonces, siempre estar pendiente en detalle, en control, en seguimiento, la información financiera, la estructura, los procesos que se cumplan, es supremamente importante. Y no necesitas tú estar allá. Ya después, otro aprendizaje es el tema de empezar a delegar. Y hay un momento en las compañías que tú debes de dar el paso atrás, que no es fácil de tomar esa decisión, pero ese paso atrás o ese paso al lado, para uno mirarlo desde otro foco, desde un foco más de visión estratégica, es tan importante para el crecimiento de la misma. Muchas veces uno adentro piensa que hace más y no. Esas cosas de esa línea o con la zona de confort, cuando uno sienta que está como, ay no, esto como que ya es lo último que llega a hacer, no. Uno tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir haciendo control y seguimiento, análisis de toda la estructura, de todos los ingresos, de todos los gastos, al más minucio que se pueda. Otro aprendizaje, aprender a delegar y a soltar esas tareas que otras personas lo pueden hacer. Es confiar en las personas que tenemos alrededor y obviamente pues formarse de un gran equipo para que te dé esa base y esa confianza de que se pueda soltar esos procesos, esos controles, esos seguimientos y demás. Pero empezar a delegar también es muy importante para que uno pueda ver la compañía integralmente, pero desde otra óptica más estratégica de seguir creciendo. Ahí cuando tú dices el tema de delegar y el formar equipos, que es vital en cualquier etapa como tal de las empresas, hoy en día con el reto que hay de los cambios, por ejemplo, del salario mínimo, que ahorita bastantes empresas tienen que tener una reestructuración, ¿ustedes cómo lo manejan de manera interna para que cada uno de los empleados se sienta como tan conectado con la marca que se vuelva hasta incluso embajador de la misma? ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? Mira, eso es uno de las situaciones que también aprendimos de estas oportunidades que tuvimos de cambiar y de transformar mucha mentalidad con el equipo de trabajo, acompañarlo, estar presente en lo que te digo, no es que tú tengas que estar allá en la oficina, sino es ese acompañamiento y algo supremamente importante, Sebastián, la cultura de la compañía. Hay que crear una cultura en la compañía. Hay que crear esa cultura que la gente hable, respire el día a día de eso que nosotros queremos reflejar hacia afuera, hacia las personas y hacia todos los aliados. Porque si no hay una cultura, si no hay unos valores que sean fuertes en la compañía y los demás, ¿no? Los procesos, una estructura, un buen liderazgo, digamos que estas son todas las cosas que hemos estado trabajando después desde hace 3 años estamos construyendo, ahorita estamos transformando la cultura de la compañía porque entendimos que sin un equipo coherente y sin un equipo que nos acompañe en este crecimiento, no hay nada.
Sí. O sea, yo puedo tener la mentalidad de crecimiento, yo puedo tener mis cifras claras que quiero hacer en 5 años, yo puedo tener claro cuál es la visión estratégica, cuál es la estrategia de la compañía, pero sin un equipo alineado y coherente y que se sienta acompañado, no hay nada. Sí. No hay nada, Sebastián. Entonces, esa transformación la estamos haciendo, estamos transformando cultura, valores, acompañamiento, liderazgo. El liderazgo es demasiado importante, demasiado importante. Las personas que tengamos como líderes, si no hay un liderazgo coherente, con conexión humana, con alineación a esa cultura de transformación y de coherencia y de calidez humana, las cosas no se dan como cada uno quiere. Entonces, es muy importante en esta etapa en que nosotros, en todas las etapas, el tema del equipo, el liderazgo, el de ser coherente con la estrategia, lo digo yo, nosotros, porque nosotros venimos en una transformación y unos cambios de ese momento de inflexión que tuvimos Sí. súper fuerte en temas de flujo de caja, en temas de endeudamientos muy altos. Ahí empezamos a tener unos cambios súper, y por eso digo que de los fracasos o de esos momentos de dificultad es cuando uno tiene esa transformación, esa creatividad, cuando uno ve esas oportunidades, cuando uno empieza a confiar más en el proyecto, confiar más en uno, se empiezan a abrir los caminos y todo empieza a fluir, todo empieza a fluir, todo empieza a fluir. Así no se haya solucionado una cosa, la otra, pero empiezan a llegar, inclusive empiezan a llegar otros clientes que necesitamos, los ingresos que necesitamos para ese momento y también hacer renuncias, Sebastián, a empezar a tener renuncias de Total. clientes que no estaban aportando a la compañía y también, lo digo, de personas del equipo que no se conectan con lo que estamos ahora. Y nosotros muy abiertamente le decimos, mira, si ustedes no están conectados con lo que la proyección que tenemos, gracias, pero no te hagas daño ni tú, ni nos haga daño nosotros, porque aquí tiene que haber una coherencia y una alineación muy importante en el equipo y eso sí lo aprendimos y estamos trabajando muy fuerte en armar un equipo que esté más que comprometido, coherente con lo que queremos hacer y con lo que la cultura que tenemos, que queremos, que estamos transformando la compañía. Pues ya estás en una nueva etapa, por así decirlo, ya con una empresa mucho más madura, delegando bastantes tareas y siendo incluso hasta mentora, ya estás entregando todo el conocimiento que has adquirido a otras personas que quizás están iniciando. ¿Cuáles son tus planes como tal en los próximos años? ¿Quieres seguir creciendo la empresa? ¿Quieres meterte más por el lado de las mentorías? ¿Qué planes te gustaría hacer? Mira, Sebastián, yo creo que mi proyección a título personal es servir como mentora, como conferencista, como dando charlas, como sentarme con estos empresarios, con emprendedores que están empezando, servir con la experiencia que yo ya he tenido como en ese camino y poderlos acompañar desde un lugar a otro, desde una charla, desde una conversación, desde un acompañamiento uno a uno, a ese camino de ser emprendedor, de ser empresa, de construir una estructura, de construir un proceso dentro de las compañías, desde un gobierno, desde su delegar, desde controlar. Entonces es como, primero, como servir, como devolver eso que he aprendido a muchas personas que sé que pueden impactar. Y como compañía, como empresaria, claro que queremos, estamos mirando un tema de enfoque en servicios y líneas de negocio, estamos haciendo unas reestructuraciones de líneas de negocio porque nos vamos a enfocar en unas líneas de negocio más específicas y que tienen proyecciones de mayor crecimiento, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, mucho tema de tantos cambios laborales, tantos cambios tributarios y demás. Entonces estamos haciendo un análisis de enfoque en líneas de negocio para seguir creciendo como compañía. Y eso es algo que yo quiero en un futuro dejar como ese legado empresarial de que a pesar de muchas cositas que pasaron, estamos acá. Sí. Crecimos, logramos salir de esos baches, logramos salir de esto y seguimos generando el empleo, seguimos teniendo todo esto que viene detrás de una compañía, que es familia, que es bienestar, que es coherencia, que es personas que impactamos, que es que le pueda uno dar ese servicio y ese valor agregado a los clientes también. Y ya vimos el futuro, vamos ahora a devolvernos otra vez a esa época donde estabas inscribiéndote al SENA. Si pudieras
sentarte con esa Gina, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias por atreverse a dar ese paso. Honor. Gracias por atreverse aún con los miedos que tenía, pero aprendió a decir sí, a dar ese siguiente paso. Gina, muchísimas gracias. Como tal, esa pregunta siempre queda a la gente como, uy, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Y le da unos escalofríos, pero tu historia nos confirma algo muy poderoso, que no importa, por así decirlo, de dónde sales, sino que es lo que tú le metas a eso, o sea, la disciplina, la pasión, el amor, que le metas al camino, porque las cosas se van dando, como que el propio Dios nos va colocando en el lugar donde debemos estar. Y nos enseñaste también que cuando uno ama lo que hace y tiene esa constancia, porque eso es importante, tener la constancia de todos los días, vale incluso hasta renunciar a una oportunidad buena, soltar lo seguro que en su momento puede estar, si las otras oportunidades pueden ser muchísimo mejor. Entonces hay que empezar a construir una grandeza desde el momento uno, creérsela, que también es muy importante, y confiar. Creo Y que también confiar. confiar y tener una fe. Eso te iba a decir, confiar, confiar, confiar y creer que el camino en que tú estás yendo es el correcto. Que si pasa algo, no pasa nada. O sea, como el Waze, recalculamos, miramos como por otro camino y ahí nos vamos yendo. Pero es confiar, creer en las capacidades que está construyendo, que ha construido y que sigue construyendo. Nunca dejar de aprender, Sebastián, eso sí lo tengo porque nunca dejar de aprender y decir sí, aunque no lo sepamos, lo aprendemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para lo que se lleven es que el éxito no siempre es subir esa escalera corporativa que el propio mercado nos dice que es estudiar, te gradúas, entras en un mundo corporativo y se acabó. A veces el éxito es tener como ese coraje de bajarse esa escalera corporativa y uno construir su propia escalera. Entonces, Así es. si tienen una idea, disciplina, pasión, no dejen nunca como de perder quizás esa comodidad que una vez quiere buscar. A veces como en tu historia vimos, renunciar puede ser el primer paso para ganar algo en grande. Entonces, si tienes una historia de reinvención que quieras compartir con nosotros, escríbenos, queremos escucharte. Esto fue Vocación Sin Filtro, nos vemos a la próxima.